necesitas bajar con... Me parece muy bien. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, porque pues podemos estar Sí, Señor, bendito sea tu nombre. en tus asuntos, Señor, que es conocer tu palabra y saber cómo podemos pues defenderla, sobre todo nosotros. Tú no necesitas defensa, pero nosotros sí, y necesitamos defender por qué creemos y en qué creemos, Señor, y apoyarnos unos con otros, y este es el objetivo, conocer más para poderlo llevar a cabo. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Señor, ponemos en tus manos la salud de Memo. Sí, gracias, Señor. Cuídalo, protégelo, Señor, la salud Sí, Señor. de Jorge, cuídalo, protégelo, Mi hermana la igual. salud de Miguelito, la de la abuela Chata y la mía, que somos los que estamos ahorita presentes, Padre. Desde luego de la suegra de nuestro hermano Memo y desde luego de Adriana. Señor, están en tus Gracias. manos, Padre, y te damos gracias porque esa seguridad tenemos que podemos pedírtelo, que podemos platicar contigo y que sabemos que la respuesta llega, a lo mejor no en el momento en que deseamos, pero llega. La prueba es que nuestro hermano Memo pudo hacer su Sí, evaluación, increíble. Señor. Increíble, porque cuando está uno así, pues es increíble, solo el Señor. Te damos gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, entonces sí han sido días un poco difíciles, también has tenido que estar viajando y bueno, este, ya no da uno como antes. No, Este, no, mucho mejor. Nada más adelgaza y va a estar mucho mejor. ¿De qué vamos a hablar hoy? bueno, entonces vamos a hablar, habíamos dicho que íbamos a iniciar una serie de pláticas sobre la identidad. Entonces, vamos a hablar brevemente. Aquí preparé muy rápido un bosquejo porque la verdad hasta hace una hora me pude enfocar en la pantalla porque antes todo me daba vueltas y ahora ya puedo enfocar la visión en la pantalla. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar acerca de cómo vemos nuestra identidad nosotros y cómo la identidad, el concepto de identidad se ha vuelto un tópico contencioso, ¿verdad? Hoy en día dentro de todas estas filosofías posmodernas, ¿verdad? Y vamos a hablar en particular de dos filósofos que atacan todo este tema de la identidad, que es Michel Foucault y también un poquito de ¿cómo se llama? Michel Foucault y su crítica del poder, Jacques Derrida y la deconstrucción y un poquito de Lyotard, ¿verdad? Que son los tres pensadores posmodernos, Claro. digamos, de los más importantes, ¿verdad? Entonces, primero, ¿nosotros en qué basamos nuestra identidad? Bueno, lo esencial de nuestra identidad como hijos de Dios es que nosotros somos una creación de Dios. Somos criaturas de Dios, ¿verdad? Eso es nuestra identidad, ¿verdad? Y eso viene desde el Génesis, ¿verdad? Desde Génesis 1:26 al 27. O sea, nosotros no salimos de la nada, nosotros no salimos de un proceso evolutivo que fue iniciado por una serie de casualidades, aleatorias, como de alguna manera expresan los científicos, ¿verdad? Tampoco estamos aquí porque una superconciencia nos pensó, ni tampoco estamos como también hoy en día las nuevas generaciones andan con ideas de que nosotros somos una simulación de computadora. Bueno, todas esas cosas son realmente son filosofías hasta un poco aberrantes, ¿verdad? No, nosotros tenemos una verdad que es externa a nosotros, es una verdad revelada, eso es muy importante. A nosotros nos ha sido dada una verdad revelada por un ser superior, ¿sí? Que es Dios, que es nuestro creador, ¿sí? Y esa verdad aparte es racional, hace sentido, ¿sí? Dios también nos ha dado la capacidad de razonar y esa verdad también tiene una estructura racional, ¿verdad? O sea, que hace sentido. No está en conflicto, pues, con nuestra razón. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Que tenemos que
que decirle a la gente, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que el cristianismo es irracional, ¿verdad? Y que no, y que es incompatible con una visión científica del mundo. Es todo lo contrario, ¿verdad? Ahora, cuando en Génesis 3, ¿verdad? Cuando Adán y Eva deciden rebelarse contra el Señor, ¿verdad? Entra el pecado, ¿verdad? No solo en la raza humana, sino en todo el universo, ¿verdad? Entra el pecado por una decisión humana, pero tiene consecuencias cósmicas, ¿verdad? O sea, impacta toda la creación. Y a veces nos es un poco, ¿cómo diríamos? Pues extraño entender eso. ¿Por qué? Porque, porque decimos, bueno, pues ¿por qué, por ejemplo, por qué tiene que entrar la segunda ley de la termodinámica, que todo tiende al desorden a causa del pecado del hombre? Bueno, pues es una consecuencia, ¿verdad? Dios así lo manifestó, ¿verdad? Y nosotros estamos sujetos, ¿verdad? Dependemos de Dios y del orden que Él ha puesto en el universo. Eso es algo también muy importante que hay que entender, ¿verdad? El orden que está en el universo viene dado por Dios. Este, entonces, eh, la rebelión del hombre contra ese orden también trajo, por así decirlo, un desorden, ¿verdad? En ese orden. Eh, entonces, esto también impacta nuestra identidad porque somos criaturas, ¿verdad? Creadas por Dios, pero somos criaturas que tienen un problema, ¿verdad? Que somos criaturas que de cierta forma, ah, bueno, nuestra condición no es la mejor, por así decirla, ¿verdad? O sea, somos criaturas caídas, pues una creación caída, pero en Cristo somos una creación caída, pero rescatada, redimida, pues. Sí, eso también hay que entenderlo, ¿ah? Y eso es algo muy importante. Este, en 2 Corintios 5:17 se nos enseña, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tenemos una nueva identidad en el Señor, ¿verdad? O sea, pero definitivamente el hombre que no conoce a Cristo es una creación caída, ¿sí? O sea, fuera de Cristo no hay futuro para la humanidad. No importa si llegamos a la luna, no importa qué descubran, no importa qué hagan con la inteligencia artificial, que la verdad al final del día no puede hacer gran cosa. No importa qué hayan descubierto en el universo, ¿verdad? Ni, ni qué nuevas teorías físicas hayan descubierto sobre la cosmología y sobre el origen de la vida, ni qué nuevos avances científicos haya. El punto es que sin Cristo, sin la redención de Cristo, sin la salvación que Él nos ofrece, somos criaturas caídas, ¿sí? Estamos en un estado, pues, terrible. Sí, la única esperanza que tenemos de una redención completa, ¿verdad? Tanto física como emocional, como intelectual y sobre todo espiritual, es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Reparada, redimida a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A través de rendirnos a Él, de aceptar su obra, su mensaje, su señorío, ¿sí? Y de empezar a caminar en su reino. Sí, eso es. Y así nos unimos a una nueva creación. Esa es nuestra nueva identidad, ¿verdad? Ahora, ahora, ¿qué es lo que dicen estos? eh, Antes me gustaría, gracias por la introducción, es cierto todo lo que estás diciendo. Mandé un libro Me que es, gustaría tener esa introducción escrita. sí, yo se la paso, Tomé hermana. nota, tomé notas, Yo le pero paso todo estaba eso, ya gorro. lo tengo aquí, ya lo tengo escrito. Ok, sí, es muy cierto. Y te mandé un libro, no sé si lo viste, el libro se llama Birthright
o derecho sí. de nacimiento, ¿cómo le llamaríamos eso? Derecho de We nacimiento en write inglés, the ¿no? coming post-human apocalypse and the usurpation. Es muy interesante porque él habla precisamente respecto de nuestra identidad, ¿verdad? Y de que todo el meollo del asunto está con respecto a nuestra identidad. En el principio el Señor creó a los ángeles primero que a los hombres. Antes que a los hombres, el Señor creó el universo y luego creó a los ángeles. Los ángeles son creación de Dios también y están sujetos a las leyes del universo, de acuerdo con este libro, que es cierto, de acuerdo con la Biblia, ¿verdad? Y lo que pasó fue que los ángeles tuvieron celos de los hombres porque los ángeles no recibieron de Dios como los humanos la comisión de ser dueños del mundo, sino que lo recibieron los humanos. A Adán, Adán, a Adán, el Señor le dio la autoridad de multiplicarse y dominar el mundo De señorear, y de ¿verdad? señorear y de multiplicarse. Y los ángeles no se podían multiplicar ni podían señorear el mundo, ¿verdad? Y hubo un grupo de ángeles, 200, dice el libro de Enoch, que se rebelaron ante Dios y escogieron mujeres. Pero Mezclaron con las hijas de los hombres, ¿verdad? sí, pero antes de esto, el Señor, hubo un grupo de ángeles, un tercio, dice la Biblia, que se rebelaron contra Dios, se fueron con el ángel, con Lucifer, el lucero de la mañana, famoso, se rebelaron contra Dios y fueron ahora sí que el Señor los destituyó del cielo, ¿no? Y entonces cayeron a la tierra, pero en la tierra estaban desposeídos de autoridad. El que tenía la autoridad era el hombre. Y entonces, por eso es que Satanás tienta a Eva, porque sabe que Eva es susceptible y entonces Eva cae en la tentación, ¿verdad? No sabemos realmente cómo sedujo o cómo fue, pero la sedujo, ella cae y de acuerdo con el libro que te mandé, que está muy interesante, dice que Adán, por solidaridad, por amor a Eva, básicamente, le da, También o era sea, débil. no, que Adán dice que por amor, este cuate dice que por amor a Eva, y porque no quería dejar a Eva porque la amaba, dijo, va a salir fuera de la voluntad de Dios, va a salir fuera del paraíso, me voy a solidarizar con él, con mi mujer en vez de solidarizarme con mi hombre, con mi Dios, ¿va? Que es muy común, o sea, es muy común irte por tu mujer en vez de irte por Dios, ¿verdad? O sea, como si Dios, si el amor a una mujer fuera superior al amor a Dios. Es un tema común en la cultura, es un tema que yo lo he visto casi siempre en todas las películas, como que lo máximo de la existencia es el amor a una mujer, ¿no? Sí, Es como un tema recurrente en la humanidad, el amor a la mujer, el amor sexual, el amor entre hombre y la mujer es lo máximo, ¿no? Siendo que lo máximo es el amor entre uno y Dios, ¿verdad? Si él tuvo para escoger entre el amor de su mujer y el amor de Dios, que es como lo plantea se llama Timothy Alberino, y dice, escogió por el amor de la mujer. Entonces va por el amor de la mujer, se solidariza con ella y entonces son expulsados del reino. ¿Por qué? Porque Dios dice, no pueden comer del árbol de la vida porque entonces van a ser eternos. Y es interesante porque el árbol de la vida es lo que da la eternidad a los ángeles y le da la eternidad a los hombres. Y si no comes del árbol de la vida constantemente, pierdes esa eternidad y estás sujeto a lo que nosotros conocemos en el mundo, en la existencia, que es la entropía, que es el desgaste, el envejecimiento, el decaimiento, ¿verdad? Nosotros vamos a volver a tomar del árbol de la vida, que es Cristo, y nos va a resucitar y vamos a tener vida eterna por él. Entonces, todo el drama está en que Dios crea al hombre con una identidad particular, le da la autoridad, la crea en semejanza a los ángeles y a sí mismo, pero los ángeles no se multiplican, sino que ven a las mujeres y entonces es interesante porque los ángeles pueden
tener relaciones con las mujeres, de acuerdo con Génesis 6, y tienen relación con las mujeres y entonces tienen descendientes que son los gigantes, los Nefelim o Rafelim o como le quieras llamar. Estos empiezan a generar también hijos, pero y se convierten en los héroes de la antigüedad, de acuerdo con la Biblia, que los vemos en la mitología de todo el mundo, que son, por ejemplo, los dioses del Olimpo, Poseidón, todos los dioses del Olimpo, ¿verdad? Atlas, y estos son en la mitología los hijos de los dioses, son los dioses mismos y son hijos de los dioses en la realidad, por eso los encontramos en todas las culturas. Y de acuerdo con este Timothy Alberino, son los que crean la cultura prediluvio. Y por eso es que tenemos estructuras antidiluvianas, que son estructuras que él llama atlantistas, que son estructuras creadas con tecnología que no sabemos cómo se crearon. Las pirámides, muchas estructuras megalíticas en todo el mundo, ¿verdad? El famoso, lo que está en Inglaterra, el famoso, ¿cómo se llama? Stonehenge. Stone Age y las famosas, todas las piedras de Perú, que son Las- inexplicables totalmente, ¿no? Las piedras que hay Los en gigantes de Turquía, Tula. los gigantes de Tula, los gigantes de la isla de Pascua, que Sí, no encontramos la tecnología con las herramientas, que es lo que yo le discutí a mi suegro, que es físico nuclear y que, bueno, ha estado en cargo del diseño y la construcción de herramientas de bombas nucleares, y le decía, es que todo está muy bien, pero no hemos encontrado las herramientas con las que estos hicieron las cosas. Ni las herramientas, ni los campamentos, ni la basura que dejaron las civilizaciones que crearon estas cosas. ¿Cómo las explicas? Y entonces este Timothy Alberino dice que las crearon estos seres antidiluvianos, estos seres Nefalim, que eran la combinación entre humanos y, y los Watchers, los vigilantes, es decir, los, los ángeles que vigilaban a los seres humanos, Satanás. Ujú. Estos caen, estos tienen relaciones con las mujeres, tienen descendencia, y entonces Dios decide eliminar toda la raza humana porque estaba contaminada, excepto el famoso Noé, que era perfecto en sus generaciones. Y esto es importante porque perfecto en sus generaciones, dice Timothy Alberino, al igual que Michael Heiser, dice Ujú. que era perfecto en sus generaciones porque no estaba contaminado genéticamente con genética de ángel, sino que era puramente humano. Ahora, ¿por qué los ángeles querían tener relaciones con las mujeres? No nada más era porque eran hermosas, sino de acuerdo con Alberino, es porque era la manera como iban a tener autoridad sobre el planeta. Cuando tienes hijos de gente que tiene autoridad, tú adquieres la autoridad por medio del matrimonio, porque es interesante que en Génesis 6 dice que adquirieron mujeres, se casaron con mujeres, y cuando tú te casas con una mujer, tú adquieres la propiedad de la mujer y adquieres los derechos de la mujer, y en ese momento los ángeles adquirieron derechos sobre la humanidad. Entonces dice Timothy Alberino que desde entonces los ángeles han tenido esta estrategia de tener híbridos humanos para tener autoridad sobre el mundo. Ahora, lo interesante es que después del diluvio todavía encontramos a gigantes que son esta mezcla que tiene que matarlos con las guerras David, y que acaba con los gigantes, pero es porque o sobrevivieron el diluvio o es porque todavía siguieron procreando. Pero de acuerdo con Temito Alberino, dice que al final de los tiempos será como en los tiempos de Noé, refiriéndose que va a ser también un tiempo donde va a haber descendientes de ángeles y mujeres. Y dice que esta identidad humana va a ser corrompida nuevamente por el plan de Satanás, que es su plan, corromper la simiente humana para destruir la profecía que le había dado Dios a Eva en el Génesis, donde le dice, tu simiente va a ser la que va a aplastar la cabeza de la serpiente.
Para destruir esta profecía, entonces la serpiente quiere modificar los genes de los seres humanos con su propia simiente y así destruir el plan de Dios. Entonces Dios, para volver a rectificar esto, manda el diluvio, mata a todos los que sobrevivieron, y luego los que no sobrevivieron o los que fueron creados después, los mata David. Pero dice que al final de los tiempos va a volver a haber esta interacción, y estamos encontrando, de acuerdo con, con Alberino, esta situación en la cual hay muchos casos en el mundo de raptos, de adopciones por parte de extraterrestres que se llevan gente para tener híbridos extraterrestres que son realmente ángeles y humanos, para echar a perder otra vez la simiente humana y tener híbridos entre nosotros. Por eso es que hay millones o miles de casos en el mundo de gente que ha sufrido estos raptos, los secuestran por un tiempo, y es interesante porque Timothy Alberino habla de cómo, de todos estos casos, y acabo de ver un caso muy Pero famoso. digo, disculpa que te interrumpa, no sé qué clase de unción traen, pero ya se me quitó el vértigo, ya no podía ni voltear. Dios te bendiga, hermano, Dios ¿Ya? te bendiga y te quite todos tus males y Hijo de su te madre. conceda la salud. No, yo creo que es algo espiritual también, fíjate, porque sí he notado ese tipo de cosas. También cuando estábamos en la reunión me da una especie de escalofrío, pero bueno, ahí después les platico. Bueno, Qué sígale. maravilla. Y es interesante porque es importante hablar del plan del enemigo para destruir el plan de Dios, pero al Ujú, final yo pienso que Timothy Alberino y toda esta gente está un poco off, porque ya Cristo venció, ya nos redimió y ya no puede hacer nada el enemigo para acabar Era con lo esto. que te iba yo a decir. Pero Entonces, no, sí, es porque nosotros, porque yo tengo una escatología basada en la Biblia, y yo pienso que muchas de las cosas que habla el Apocalipsis, por ejemplo, la gran tribulación ya pasó, y entonces tenemos que reevaluar esta filosofía de qué falta todavía por cumplirse y cuáles son los finales de los tiempos y todo esto, ¿no? Pero bueno, le estoy diciendo lo que dice Telmito Alberío porque tiene que ver con esta identidad. La identidad de Dios que dio al hombre fue corrompida, y es cierto, fue corrompida por estos ángeles, de acuerdo con la Biblia, fue corrompida con sangre o con simiente de ángel caído, y entonces, que fue también una de las consecuencias del asesinato de Caín sobre Abel, y que la simiente de Caín fue la que se corrompió. Ahora, lo que dice Término Alberino, y es interesante, es que es cierto, Caín dijo, bueno, me vas a poner le dijo a Dios, me vas a poner una señal para que los que me encuentren en la calle no me maten, los que me encuentren en el camino. Y entonces Timothy Alberino y yo y todos nos preguntamos, bueno, ¿a quién se refiere que lo van a encontrar si nada más había una familia nuclear? Y entonces Timothy Alberito dice que no, que había otros, una civilización de humanos que no venían directamente de la simiente de Adán, que estaban presentes en el mundo, que eran, digamos, humanos, eran Homo sapiens, pero no tenían la simiente de Dios, que es la parte espiritual. Es ujú, hasta, es hasta el diluvio que se mueren todos y nada más queda la simiente de Dios por parte de Seth, que es Noé, y ujú, que es perfecto en sus generaciones, y entonces de ahí sale realmente la, la humanidad ya espiritual a partir de Noé, que sin embargo después y entonces encontramos los seres humanos que le vuelven a dar cabida a los antiguos watchers, a los antiguos vigilantes, a los antiguos ángeles, y vuelven a darle a 70 naciones en la Torre de Babel, que era un ziggurat, que era una especie de pirámide sí, para llegar al cielo, ¿verdad? Para alcanzar a sí. Dios. Que esa es la que dice que vio Jacob en su sueño, ¿no? Es también Así la es, la que... pirámide, esta es una pirámide. ¿Qué son Burat. las religiones, verdad? ¿Qué son las religiones? Son estos intentos humanos para llegar a Dios, que son estas pirámides, estos escalafones para llegar a Dios por medio de tu acción moral o tu acción espiritual, o que son todas las religiones, del catolicismo, el mormonismo, el budismo, todas tienen en común esta idea de que tú haciendo cosas vas a llegar a Dios o a ser como Dios. Eso es un ziggurat o una pirámide para llegar a alcanzar al cielo, y es lo que era la Torre de Babel. Y la Torre de Babel
Dios la confunde con muchos lenguajes y entonces todo se dispersa ahí. Y entonces, pero sin embargo, hay 70 digamos, vigilantes o ángeles que quedan a cargo de 70 naciones en el mundo, que esas 70 naciones era porque estos humanos les dieron autoridad a estos ángeles para influir en las decisiones humanas, porque estos ángeles no tienen autoridad a menos de que que lo que seres humanos les demos autoridad. Ujú. Entonces Dios escoge a un ser que es Abraham, a un hombre, para que de ahí salga el pueblo de Dios y de ahí va a salir su hijo, que es Cristo Jesús. Y como tú decías, a través de Cristo Jesús nosotros tenemos una nueva identidad, que es una identidad espiritual en la cual nosotros recobramos la perdida identidad de Adán y volvemos a ser seres humanos nuevamente delante de Dios, seres humanos sin mancha delante de Dios, aunque seguimos batallando con la carne. Claro, o sea, Entonces, tenemos dos naturalezas, ¿verdad? Y un pastor me decía, es como si tú tienes dos perros en la casa, ¿verdad? Tú tienes el perro bueno y el perro malo. Entonces, son de la misma raza, pero tienen distintas tendencias. Entonces, ¿cuál va a ganar? Dice, pues al que le des más de comer. Es así de sencillo. y así Entonces, estamos, ¿no? Y hemos estado predicando al respecto de cómo es importante alimentar el espíritu para hacer de crecer las obras de la carne y crecer las obras del espíritu. Continúa, por favor. Era lo que yo quería decir. no, muy buena, muy buena. Yo la verdad también he leído mucho a Michael Heiser. Tenía mis dudas, pero la verdad yo confío mucho en lo que tú me dices y sí me parece muy, ahora le encuentro más, ¿cómo se dice? Lo veo más verosímil, pues, ¿sí? Y Porque yo nunca, perdón que los interrumpa, pero cuando veía yo lo de los gigantes, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios y yo decía, ¿dónde están? ¿Qué es? ¿Cómo? Y sí, lo bueno, que pasa es, sí, y sí, cuando lee uno a Heiser, uno entiende más acerca de esos pasajes, como por ejemplo ese pasaje que dijo Jorge, de cuando el Señor marca a Caín, y uno dice, bueno, pues, ¿quién lo va a matar? Yo también me pregunté eso. O sea, si uno lee con cuidado, o a veces yo lo leo pues varias veces, hermanos, yo pensaba en hermanos porque Adán y Eva no, tuvieron pero un pues, hijo ¿cuáles más. hermanos, verdad? Si ellos eran la Sí, única familia, no, no, ¿verdad? no, 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 no. Cuando Adán y Eva tienen tenían muchos hijos e hijas, no nada más ellos dos. Entonces Bueno, yo pues dije, la Biblia en ese momento habla nomás de ellos dos, ¿verdad? Y de Adán y Eva. Entonces yo dije, no te ¿cuáles son los otros? escuchamos, Jorge. Ahora sí, no te escuchamos, Jorge. No, y la verdad es que no podemos ser totalitarios al respecto de esta visión, tenemos que ser abiertos y lo que dice Claro. Michael Hershey, lo que dice Timothy Alberino, que es interesante, por eso Timothy Alberino, por eso te mandé el libro, No, porque gracias. él complementa muchas cosas y él se mete en la onda de los extraterrestres y todo lo que estamos viendo actualmente, con todo lo que ha surgido últimamente, que ha sido un boom de información al respecto de los extraterrestres, ¿no? Sí. Y no podemos ser efectivamente muy firmes al respecto de lo que es, porque es todavía un misterio y todavía no lo entendemos, pero puede ser ambas, puede ser la que tú dices, madre, que efectivamente fueron simplemente sus familiares y sus hermanas, y como eran perfectos genéticamente, pues podían tener relaciones entre hermanos, porque eran perfectos genéticamente, podían tener, digamos, incesto, ¿no? Ujú. Pero también tenemos que integrarlo con lo que hemos aprendido de la arqueología, con lo que hemos aprendido de la antropología, lo que nos han enseñado la ciencia, porque ahí están los vestigios del diluvio, del famoso cataclismo mundial que está en todas las culturas y que está en muchas formaciones geológicas, que se llama Dryer, ¿cómo se llama? De Younger Dryers, ¿va? Ujú. No, Que eso no no lo sé había cómo se escuchado. traduce en Younger Dryers. ¿Los secadores jóvenes o qué? ¿Los secadores tempranos o cómo? Jorge, no, fíjate que ya busqué el libro Timothy Alberino, pero no está en español. Sí, hay un evento que se llama The Younger Dryers, que se refiere
a algo que pasó 12.000 o 11.000 años antes de Cristo y que es un cataclismo global y que está en todas las culturas y que está perfectamente bien documentado. Le llama Dryas reciente en español, un periodo de enfriamiento climático abrupto que ocurrió aproximadamente 12.000 a 900 a 11.700 años, marcado al final del último periodo glacial. El nombre proviene de una planta llamada Dryas octopatla, una flor florecía en los primeros fríos cuya presencia en registros de polen ayudó a los científicos a identificar este evento. Entonces hay un evento global que cambia el clima y cambia todo y que se supone es el famoso diluvio. Y está marcado en todas las culturas del mundo. Por eso es importante. Y entonces a partir de ese evento empieza a haber un surgimiento de la cultura y empieza a haber sobre todo un surgimiento y la invención de la agricultura es a partir de ese momento y se especula que fueron los sobrevivientes o los ángeles prácticamente que enseñaron a los hombres esta tecnología para sobrevivir en el nuevo mundo. Lo interesante de esto es que nos permite integrar la ciencia con la Biblia, con la historia, con la arqueología, con los extraterrestres, ¿verdad? Porque el problema que tenemos es, bueno, tenemos mucha información y tenemos mucha arqueología y tenemos que integrarla. ¿Cómo es posible que exista, por ejemplo, el famoso lugar como que Göbekli Tepe, ¿verdad? Que es un megalítico de hace 12.000 años que aparece, Göbekli Tepe es un sitio arqueológico que está en Turquía y que data de 11.000 a 12.000 años, ¿verdad? Que es al final del periodo del Dryas reciente, o sea, del Younger Dryas. Y está allí. Y tiene los monolitos, tiene los símbolos que nadie puede descifrar, tiene muchas imágenes como de extraterrestres y de astronautas, y está allí. Y entonces, como nosotros como cristianos pues tenemos que pensar qué es esto. ¿Por qué? Porque si no los integramos dentro de nuestra narrativa, digamos, pues nuestra narrativa va a ser, digamos, que obsoleta. Pero lo interesante, por eso es tan importante Timothy Albertino, porque él la integra correctamente con otro fenómeno, que es el fenómeno inexplicable, pero también incontrovertible de los raptos alienígenas. Hay un fenómeno súper estudiado, súper conocido, súper documentado, que es que hay mucha gente que dice que los extraterrestres los raptaron. ¿Y es cierto eso? Sí. Hay Sí. cristianos, hay todo tipo de gente, miles de casos, miles de experimentos, tú lo puedes estudiar y yo lo estoy estudiando ahorita, porque hay inclusive una película muy divertida que la acabo de ver hoy que se llama Communion. Communion es una película donde aparece un actor que me gusta mucho que Pónmele en el chat, ¿no? ¿cómo se llama este cuate? ¿Cómo se llama con Communion? Es una película de los 80, 90, es de los 90, con el actor, ¿cómo se llama es una película del autor Whitney Strieber. Whitney Strieber es muy famoso porque escribió el libro, es un escritor y él sufrió el rapto y lo acaban de entrevistar ayer o antier, por eso me enteré. Y este cuate habla de la película, habla de todo lo que ha experimentado y tiene un implante para comunicarse con los extraterrestres, ¿verdad? Ahora, lo que dice Timothy Alberino es que estos extraterrestres, porque todo lo que él narra es que los extraterrestres están haciendo una raza híbrida.
Es decir, exactamente lo que hicieron los ángeles cuando los tiempos de Noé, sí, madre. Lo que yo he leído es que no son extraterrestres, son ángeles caídos que vienen a confundirnos y que vienen a voltearnos de cabeza, pero que no son Es lo que dice extraterrestres. Timothy Alberino. Ah, Son ok. alienígenas. Lo que él dice es que son alienígenas, no son humanos, pero no son sobrenaturales. A diferencia de Michael Heiser, dice, mira, nada es sobrenatural. Los únicos seres humanos, los únicos seres o las únicas entidades sobrenaturales son el Espíritu Santo, Cristo y Dios, porque ellos están fuera de la creación, pero todo lo que está dentro de la creación está dentro de este universo. Entonces están sujetos a las leyes de este universo. Mismas Por eso leyes de es la que física crean, que nosotros. claro, por eso es que crean tecnología y es lo que yo me estaba preguntando, bueno, ¿por qué Los Ángeles necesitan UFOs y necesitan tecnología? ¿Y por qué el libro de Enoch habla de que los ángeles le dieron tecnología a los hombres? Porque los ángeles han desarrollado tecnología, porque son una civilización anterior a los humanos y necesitan la tecnología. Ahora, lo interesante de todo esto y lo interesante de Timothy Alberino es que de alguna manera integra el problema de la identidad humana con el problema de los ovnis, con el problema de Satanás, con el problema de la Biblia, porque Timothy Alberino es cristiano, es muy importante. Timothy Alberino es cristiano. Lo mismo que Michael Heiser. Y están muy bien informados, pero también están informados sobre el fenómeno ovni, que ya no lo podemos ocultar. Entonces, lo que dicen, bueno, ¿cómo integras esto con situaciones como Roswell, ¿no? Con situaciones con el video que sacaron en el 2017 la Navy de los Estados Unidos, donde muestran un ovni, ¿verdad? Del 2017 y lo muestran perfectamente haciendo cosas increíbles, ¿no? Y hay una famosa historia que Eisenhower tuvo una reunión con extraterrestres en los 50 y donde hizo un convenio donde les permitió, Dwight Eisenhower les permitió a estos extraterrestres en la base aérea de Edwards en California en 1954, hizo un convenio con los extraterrestres y les permitió raptar seres humanos mientras el convenio fue que le dieran tecnología. Entonces los extraterrestres le dieron tecnología y a partir de entonces tenemos los circuitos integrados, tenemos la visión nocturna, tenemos también la fibra óptica y una serie de cosas que pasaron en el año 54 y que se especula que salieron de ahí. Y por eso es que el gobierno americano y el gobierno del mundo no hacen nada cuando toda esta gente habla de que los secuestraron. Entonces, cuando tú ves la película esta de Communion, ves el caso de este cuate que lo secuestran y ya no recuerda nada, sino que se somete a hipnosis y entonces mediante la hipnosis él recuerda que efectivamente lo, 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 lo- se lo raptaron, se lo llevaron a una nave, le sacaron esperma, tuvieron varios encuentros ahí, inclusive tuvo un hijo con un extraterrestre, lo vio después. Es interesante porque no tiene nada que ver con Alberino, pero sin embargo está de alguna manera certificando la versión de Timothy Alberino. ¿Eh? Y entonces todo empieza a tener como que sentido. Bueno, ¿qué estamos? ¿Por qué tenemos tantas? ¿Por qué es que tú percibes que el gobierno americano, la CIA, porque es una de las cosas que dice que es interesantísimo que la CIA está involucrada en esto de los ovnis. Y ahora que estaba estudiando yo a este cuate que les decía yo que se llama de la película esta de Communion, que es el que lo raptaron, que es un escritor, lo raptan y es el que escribe el libro Communion, ¿cómo se llama? Whitney Strieber. Este cuate, el que le hace pruebas para identificar un implante que le pusieron los extraterrestres aquí, lo hicieron los de la CIA. Y entonces tú dices, ¿qué tiene que ver la CIA con todo esto, no?
Pero es interesante que la CIA esté involucrada en esto del ovni, en esto de los extraterrestres, de los satánicos. O sea, de pronto te estás dando cuenta que, que Hitler estaba involucrado en esto y que mucha gente que nos trajimos de la Alemania también estaba involucrada en el fenómeno ovni. Y entonces tú dices, bueno, ¿por qué hay tanta revoltura de cosas tan locas, no? Y empiezas a ver que todo tiene sentido, que es un plan satánico para destruir la identidad humana, para que el plan de Dios de salvar a la humanidad no se lleve a cabo, mediante destruir la simiente del hombre, mediante destruir el genoma humano. Porque el genoma humano es el genoma que viene directamente de Noé, que estaba perfecto directamente de Adán, y que es de acuerdo con la voluntad de Dios, el Hijo de Dios. Pero en los posteriores días será como en los tiempos de Noé, cuando había híbridos en el mundo. ¿Por qué tú dices? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Dios le pidió a David y le pidió a Joshua matar a todos los que encontrara en una cierta pueblo, en una cierta civilización? Porque estaban mezclados con Nefalim, estaban mezclados con gigantes, estaban mezclados con Con los ángeles. demonios. Entonces tenían que matarlos a todos, porque si no los mataban a todos, dejaban el simiente genético de los ángeles ahí. Y es algo que nosotros como cristianos no hablamos mucho, pero Michael Heiser y este Timothy Alberino están muy al pendiente de eso y dice, es que esa es la razón. No podían dejar genética extraterrestre en la genética humana. Y entonces empiezas a hilar cosas y dices, bueno, ¿por qué tenemos esta lucha entre el bien y el mal en la política norteamericana? ¿Y por qué tenemos este asunto de la genética? ¿Y por qué tenemos toda esta revoltura, no? Y entonces empiezas a entender, porque el enemigo está muy interesado en destruir la simiente humana, está muy interesado en que los seres humanos no tengamos niños ni niñas, que no tengamos familia, que no tengamos, porque se aproxima el final de los tiempos, Paz, que ¿no? no tengamos paz, que tengamos broncas, guerras. Sí, claro, Pero digo, sobre todo, lo de las destruir broncas, el plan de guerras y Dios. paz, ¿verdad? Es, pero eso de lo de la simiente humana es esencial porque si tú ves, hay un patrón, ¿verdad? También entre las religiones politeístas o digamos que estaban fuera del Señor, ¿verdad? Y el genocidio o el infanticidio, ¿verdad? Inclusive lo vemos desde el inicio de la vida del Señor Jesús, ¿verdad? Con Herodes, ¿verdad? Que manda a matar una bola de niños porque entra en una crisis, ¿verdad? Porque le dicen que ha nacido un nuevo rey, ¿verdad? Entonces, desde ahí, ¿verdad? Y mucho más atrás, ¿verdad? Las religiones paganas, ¿verdad? Han incluido el sacrificio de niños. Entonces, es una constante que si tú dices, bueno, es que si lo ves desde el punto cultural o antropológico o psicológico, le encuentras una razón. Pero si lo ves desde el punto de vista espiritual, cristiano, tú dices, es el enemigo, ¿verdad? Es el enemigo que está tratando de acabar con la simiente del hombre, ¿verdad? Con el propósito de Dios, ¿verdad? O sea, lo cuadras ahí, que es, que es, que es una conclusión más importante que la que puedas llegar desde la psicología o desde la arqueología o de la sociología o lo que tú quieras, ¿no? O desde las matemáticas, también le puedes echar matemáticas, ¿no? No, y además integras, fíjate, lo que es maravilloso con toda esta onda es que integras todo. Integras ciencia, integras la Biblia, integras la evidencia histórica, integras también lo que nosotros estamos viendo en las noticias, porque ya no podemos ocultar el fenómeno de la gente que está siendo raptada, pero tampoco los videos de los ovnis y toda esta cosa. Pues es que es esto, ¿no? Porque es Pues que yo desde creí que eran, 1947, porque desde 1947 con Roswell empieza a haber estos fenómenos ovnis. ¿Por qué? Pues porque es Satanás que está preparando nuevamente para hacer estos híbridos humanos, para destruir la genética humana, para destruir el plan de Dios y para también tener una base material de seres híbridos que van a pelear contra Cristo de alguna manera, ¿no? En el sentido espiritual, como yo lo veo, ¿va? Al final de los tiempos. Claro, nosotros sabemos que Cristo la tiene hecha, porque Cristo tiene toda la autoridad, ya venció, es el rey y ya ganó. Sí, Y nosotros lo ese es otro punto importante. Por ejemplo, mi hermano
opina mucho en ese sentido, que mucha gente se pierde en muchas discusiones y contiendas ahí que no tienen sentido porque al final, pues realmente el Señor ya ganó. O sea, nosotros lo único que tenemos que hacer es caminar en esa victoria, ¿verdad? Y claro, suena fácil, pero no es fácil, ¿verdad? Porque todavía, por ejemplo, hay mucha gente que cree que la tribulación va a venir, ¿verdad? La gran tribulación está por venir, etcétera, 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 ¿verdad? Están lo de los Left Behind, ¿verdad? Que también es una cuestión medio extraña, pero también no tiene mucho fundamento bíblico, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces hay todo también el cristianismo tiene su folclore, ¿verdad? Este, pero sí también debemos de tener cuidado hacia dónde qué leemos, hacia dónde nos metemos, ¿verdad? Y no, ahorita la moda es que Cristo viene entre el 17 y 18 de septiembre. Ah, no, Está de Será risa. maravilloso. Será maravilloso que el Señor venga ya. sí, claro, claro. Pero en realidad, mira, en realidad lo importante, sí, aquí lo importante creo yo es entender que la identidad humana tiene que ver con la identidad que Dios nos dio en el principio del Génesis, que Satanás está tratando de destruir esta identidad, pero que nuestra identidad está segura solamente en Cristo, porque en Cristo nosotros volvemos a tener la identidad que teníamos originalmente de ser hechos hijos de Dios, que era el propósito de Dios desde el principio, salvarnos, tener vida eterna y nosotros poder alimentarnos del árbol de la vida, que es la que nos va a dar vida eterna, el árbol de la vida que está en el centro del huerto, que es Cristo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros sabemos que vamos a tener vida eterna, sabemos que vamos a vencer, porque como decía, ya tenemos que caminar en esta victoria, como decía ahorita, perfectamente bien, Memo, y que nuestra identidad ya no la puede contaminar nadie. Nuestros No, hijos, nuestros descendientes están seguros en Cristo y nosotros lo único que tenemos que hacer es informar y estar pendiente de esta situación porque ahora ya, o sea, tenemos muchos elementos ya y podemos hablar a cualquier nivel de cualquier cosa porque estamos informados al respecto de los ovnis, al respecto de la evolución, al respecto de lo que quieran, de la arqueología y todo concuerda. Y para agregar algo, pues eso, como empezó Memo, el ser, hoy en día, pues somos poquito de, por ejemplo, agarrando un poquito de Jorge, agarrando un poquito de Memo, agarrando un poquito de Gabriel. Entonces nuestra construcción social, nuestro ser, a veces es influenciado, y especialmente hoy en los jóvenes, va, la tecnología que tenemos, el, es que tú puedes ser lo que tú quieres, va, lo que tú sientes, qué ya- necesitas. Y por ejemplo, hablando sobre esto del aborto, ¿va? Pues por ejemplo vemos desde el 1918 con Margaret Sanger, que es una de las que ha impulsado lo que es el aborto. Y desde aquel entonces, pues vemos ya muchos como Rockefeller, muchas otras cosas, que como dice Jorge, va vacilando y dices, no es por ser conspiranoico, pero aquí hay algo como que no está cuadrando, ¿ah? Y en nuestro entorno, pues siendo cristianos, ahorita lo concluyó Jorge, va, pues es destruir la simiente del Señor. Pero ¿cómo se metieron ellos? Por ejemplo, ella lo dijo claro, va, es que tenemos que tener control de natalidad. No sé quién le metió esa idea, pues seguramente fue no, y Satanás. tener control de la natalidad de los más pobres, de los indeseables, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque es que nosotros los ricos, los güeros, como sea, somos los más pipiris nice. ¿Por qué? No sé. Entonces, no, mira, pues ¿saben qué? Pues ya lo dijimos directamente, pero se escucha muy feo, la gente está medio despertando. Vamos a meterlo como en la inclusión. Vamos a meterlo todo como tú, como mujer, tienes derecho sobre tu cuerpo, cuando la Biblia dice que no, ¿ah? ¿Qué dice la Biblia? El hombre tiene derecho sobre el cuerpo de la mujer y la mujer es sobre el derecho del hombre, pero eso ya es algo más de nuestra perspectiva teológica, ¿va? De hacerle caso a la Biblia, pero como dice Jorge, ¿va? Tenemos que enseñar de dónde viene esto, el por qué, no es como que, ay, mira, el gobierno te está apoyando, no. O sea, eso te quieren hacer creer, pero es que el trasfondo de esto
es más espiritual de lo que nos imaginamos. Claro, Y porque desde tiempos de Nixon, bueno, por ahí les voy a enviar un video donde sale Agustín Laje diciendo cómo se orquestó la campaña para hacerle creer a las mujeres y al mundo que el aborto era un derecho, ¿verdad? Viene desde Robert McNamara, desde Nixon, los Rockefeller y todo Desde eso, ¿no? antes, como dijo perfectamente, lo dijo perfectamente, este, ahorita Mario, viene de Margaret Singer y efectivamente tú dices, bueno, ¿de dónde viene? Pues de Satanás, directamente satánico, y hay que hilar, y hay que decir, y hay que hablar, y hay que estar informado. Vamos a seguir con esta plática porque está muy interesante la próxima semana. Vamos a seguir aquí en el hilo porque ya yo creo que esta fue una magnífica introducción, Memo, gracias. Sí, Gracias no, gracias a también. ustedes por orar por mí, mira, ya se me quitó todo esto, mira, ya puedo dar vueltas aquí. Súper. Bueno, pues Oye, mi mamá te va a mandar esto. Vamos a orar. Le voy a pedir a nada mi mamá más que una ore, que nos cosa, despida. Dime. otro de los despapayosos y todo que se convirtió es Russell Brand. Me quedé impresionada. Es con mucho su atención. Vamos a pedirle, bueno, vamos a cerrar aquí. Madre, despídenos rápido en oración, please. Bendito Padre Celestial, espérenme, yo lo sé. Bueno, Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque pudimos hablar hoy de todo, Señor. Te damos gracias, ponemos en tus manos a Mario, a su trabajo, y lo al bendecimos, ir y bendecimos a las venir, hermanas, a Jorge, a toda a su todos familia, Señor. amemos, todos nos amamos y nuestras filias políticas, eso es diferente y pues que el Señor nos ilumine a todos y que caminemos por el lado de los buenos, de la luz, que es el Señor. Sabemos que nada más es el Señor. En el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Un abrazo a todos. Gracias. Bye, cuídense.